Muy buenos días a todos. Qué bendición poder reunirnos en un día domingo como este. Este no es un domingo común, es un domingo muy pero muy especial. ¿Por qué? Porque es domingo de resurrección. Es un domingo que recuerda lo que pasó hace cerca de 2000 años atrás, cuando se rompieron los límites entre la vida y la muerte y se abrió un camino, el camino al Padre a través de Jesucristo. Así que hoy es un día de celebración y un día de gloria y un día de gran poder para los que creemos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, es el Hijo de nuestro Padre Celestial que está en el cielo y que ha transformado nuestra vida y nuestra realidad. Así que domingo de celebración y no podemos estar ajenos a lo que Dios ha hecho hace tanto tiempo. No importa que la gente todavía no reconozca esto y que utiliza estos tiempos para otros fines que no son el centro, que es Cristo en nuestra vida. Así que les animo a reflexionar, a meditar en lo que resta del día. Bueno, en esta mañana, cuando estaba preparando el mensaje, dije yo, bueno, como justamente hoy es un día de recordatorio, ¿sí? Es un día de pensar en algo que ya pasó. Entonces me puse a pensar sobre el tema de la memoria un poquito, ¿verdad? Y entonces la ciencia entiende que guardar la información para poder utilizarla más adelante puede ayudar en muchos sentidos. Puede ayudar a comparar datos, puede ayudar a perfeccionar cosas que se hicieron mal, ¿verdad? Usándola como comparación, o simplemente tener un registro del pasado, una base de datos, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? O sea, hay cosas que han ocurrido en la historia, hemos estudiado en las escuelas, en los colegios, historia del país, historia del mundo, historia de situaciones, ¿verdad? Y cada cosa que va pasando en el mundo va teniendo, va quedando en la historia. Pero como mencionamos con las primeras palabras, lo que pasó con Jesucristo no se quedó 2000 años atrás. Es algo que tiene trascendencia hoy y que la va a seguir teniendo por toda la eternidad. Bueno, yo en mi caso, cuando fui al Jardín de Infantes, hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Me fui al Jardín de Infantes, existía ya en mi época, ¿verdad? Me fui al Jardín de Infantes en una institución, en un colegio, ¿verdad? Y resultó ser que por las vueltas de la vida terminé mi colegio secundario en ese mismo lugar y el día que termino el colegio secundario me ofrecen empezar a trabajar dentro del colegio, ¿verdad? Entonces, bueno, empecé con tareas de secretaría y también de como preceptor ahí dentro del colegio donde yo había estudiado en el jardín. Luego me salí de ese lugar hasta los últimos 2 o 3 años de secundaria. Bueno, lo llamativo es que cuando yo estaba en la secretaría, un día se me ocurrió, porque me subí a un altillo, ¿verdad? Una habitación toda llena de polvo y de moho, ¿verdad? Se me ocurrió buscar a ver si estaban mis documentos del Jardín de Infantes, ¿verdad? Y entré a hurgar y encontré mi carpeta. Todavía no se la habían comido las ratas ni las polillas, estaba ahí la carpeta, ¿verdad? Y estaba llena de polvo y ahí estaban todos mis documentos. Es decir, había un registro de mi paso por ahí hacía 15 años atrás. ¡Wow! ¡Qué tremendo fue esto para mí!, ¿verdad? Porque encontrar esto me mostró de que nada pasa desapercibido, ni nada queda sin ser registrado. Y existen diferentes dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, este es un almacenamiento físico, ¿verdad? Carpetas, cajas. Me recuerdo también que en un momento teníamos que hacer unos trámites para una documentación relacionada a mi suegro, y cuando tenía que buscar la línea generacional, ¿sí? Entonces encontré los documentos de nacimiento de mi suegro y también los documentos de nacimiento del papá de mi suegro, pero luego cuando tenía que encontrar la tercera generación, que era la del abuelo,
que era la que relacionaba finalmente todos los documentos, no había forma de encontrarla. El registro civil, que el encargado de tener la recopilación de toda la información, no la tenía. Y entonces dije yo, me preocupé, ¿verdad? Porque sin ese documento no se podía hacer todo lo que se tenía que hacer. Y entonces ahí me dijeron, bueno, lo que pasa que en la época de esta persona, ¿verdad? Porque ya eran como, no sé, como 80, 100 años atrás, no existía el registro civil. Y entonces, ¿quién registraba? Porque alguien tenía que registrar. Y me dijeron que registraba la iglesia local de la ciudad o del pueblo donde las personas nacían, ¿verdad? Y entonces me dijeron que tenía que irme al arzobispado donde estaban los registros antiguos. Bueno, me fui al arzobispado y entonces me dijeron ahí, bueno, mire señor, para la época que usted me está diciendo, venga por acá. Y me acompañaron hasta un sector de un depósito y me dijeron, ve, esta estantería, y había un montón de libros gordos así, esta estantería contiene todos los registros de ese año. Y en esta línea usted va a encontrar de cada departamento. Y en esta línea usted va a encontrar de esta ciudad. Y era la ciudad de Villeta, y ahí entonces encontré que había 2 libros que pertenecían a esa época. Y entonces, claro, no había computadoras. Uno busca en la computadora, en Google, ¿verdad? Pone un dato y ya te tira. No, acá había que agarrar el libro y empezar a buscarlo hoja por hoja, ¿verdad? Hasta que finalmente lo encontré. Un dato de 100 años atrás. ¡Wow! Qué tremendo es esto, ¿verdad? Bien, existen otros tipos en la historia, ¿verdad? De dispositivos de almacenamiento, ¿verdad? En mi época existían los disquetes. Muchos no lo conocen. Era un cuadradito así de un plástico medio flexible. Existían primero los mini disquetes y luego los disquetes, que eran más grandes, ¿verdad? Y eso era almacenamiento. Lo que vos querías guardar que no se te perdiera, lo tenías que guardar ahí, grabarlo ahí. Después de eso, bueno, empezó a haber mayor capacidad de memoria, porque evidentemente lo que había que registrar y guardar necesitaba mucho más memoria, y llegaron las memorias chips, que eran como unos circuitos electrónicos que iban adentro de las placas electrónicas de las computadoras, y así empezó el desarrollo, los discos, los compact disc, los cassettes, videocassettes, los discos duros, pendrives, los extraíbles, cada vez más capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que necesitan ser guardadas y registradas. También encontré que existen diferentes tipos y niveles de memoria. Existen memorias de corto plazo y existen memorias de largo plazo, ¿verdad? La de largo plazo es la que le fue dada a las esposas. Es una memoria eterna. ¿Verdad? Para recordar todo tipo de cosas, situaciones, aún con detalles que para el esposo se vuelven en verdades irrefutables, ¿verdad? Acá los varones me hacen así con su cabeza, ¿verdad? Las memorias de largo plazo contienen una construcción de vida. No es solo información, sino también la combinan con la experiencia, con las experiencias, ¿verdad? Al punto que alguien podría volver a revivir un momento de esos recuerdos, ¿verdad? Solo con la estimulación del recuerdo, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, a veces simplemente la estimulación de los sentidos vivifican los recuerdos, como por ejemplo un aroma, un sabor, evocan mayormente un recuerdo agradable. O por ejemplo, uy, la comida de mi abuela, ¿verdad? Qué rica era la comida de mi abuela, ¿verdad? Hemos escuchado personas que comen una comida casera y dicen, uy, me hace acordar a lo que hacía mi mamá cuando yo era chico, a lo que hacía mi abuela o cosas similares, ¿verdad? Me recuerdo también que cuando recién nos casamos con mi esposa, yo comparaba todas sus comidas con las de mi abuela. Y entonces yo le decía a ella permanentemente, ¿por qué? Mira, está rica tu comida, pero ¿por qué no le preguntás a mi abuela? Porque ella lo hacía así, 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 ¿verdad? Yo quería que ella lo haga igual, ¿verdad? Bueno, un día me dijo, bueno, si querés comer la comida de tu abuela, ándate con tu abuela, más o menos así, pero en otras palabras, ustedes me entienden, ¿verdad? Sin descartar que muchas veces también estas
estimulaciones de los sentidos, también evocan y se vinculan y activan emociones relacionadas con un momento traumático o un temor. Ejemplo, un abandono, un accidente o tal vez un abuso. O simplemente lo que, por ejemplo, cuando éramos niños y nos daba temor, no sé, ¿verdad? Bajarse en un sótano sin luz, ¿verdad? Cuando éramos niños nos daba terror, pensábamos que ahí abajo estaba lleno de serpientes, de monstruos, ¿verdad? Pero ahora que somos grandes, sabemos que no existen los monstruos, sabemos que probablemente nuestro sótano no esté lleno de serpientes, ¿verdad? Porque le ponemos, qué sé yo, veneno o protegemos que no entren los bichos. Pero al querer bajar las escaleras de tu sótano ya con 30, 40, 50 años de edad y sin luz, algo parece que te entra un frío así, se te paran todos los pelos, ¿verdad? Porque te hace rememorar las emociones que uno tenía tal vez cuando era niño, que le causaban ese temor, ¿verdad? Produce las mismas respuestas emotivas con manifestaciones hasta físicas, como si yo ahora de adulto todavía siguiera siendo ese pequeño niño, ¿verdad? Luego dijimos que está la memoria de corto plazo. Se denomina memoria de trabajo. Por algo, los sistemas informáticos, ¿verdad?, también tienen dos memorias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son una copia del diseño original de Dios en nuestra vida. Y entonces intentaron replicarlo en la informática. Tanto así quieren replicarlo que ahora generaron hasta la inteligencia artificial para que se parezca a un ser humano. Pero nunca va a poder contener lo que Dios le puso, que es el espíritu. Nunca. Nada informático, nada tecnológico, nada creado va a poder tener lo que Dios nos puso a nosotros, que es el espíritu. Amén. Muy bien. Entonces, dentro de estas memorias, ¿verdad?, hay una memoria RAM, ¿verdad?, que es la capacidad total de almacenamiento, ¿verdad? Un dispositivo, una computadora, un teléfono, puede tener 256 RAM o 500, o ya se miden, en esta época se miden en terabytes, ¿verdad? Porque cada vez se necesita mayor capacidad de almacenamiento de las cosas, ¿verdad? O tal vez los grandes centros que registran y guardan todas las cosas, la web, ¿verdad?, la nube, que tiene la información de todo lo que pasa tal vez en el mundo, y son capacidades que están guardadas, le dicen en la nube, ¿verdad?, en un lugar que parecería que no existe, pero siguen ahí guardadas y registradas, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que las mujeres, aún la ciencia no le pudo dar nombre al dispositivo de almacenamiento. La NASA lo sigue estudiando, ¿verdad? Y algún día puede ser que le pongan un nombre a esa capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Y luego dijimos, existen dos tipos de memoria: la RAM, que es esta que guarda todo, y luego una ROM, que contiene las informaciones de funcionalidad permanente. ¿Sí? Son disponibles, son de acceso rápido, ¿sí? Porque cuando uno tiene recuerdos antiguos, por ejemplo, yo que tengo unos cuantos años guardados de información dentro de mi circuito de almacenamiento personal, yo a veces tengo que hacer memoria y pensar para acordarme de algo que pasó en alguna parte o en algún tiempo de mi vida. Pero tengo también una memoria que me hace funcionar, porque son las cosas que uso en el momento, que son las cosas que tengo disponibles para actuar, para tomar decisiones, ¿verdad? En otras palabras, son las de uso cotidiano, ¿verdad? Esta memoria también está diseñada con accesos directos a esos archivos antiguos, ¿verdad? Es decir, en algún momento esta memoria puede necesitar acceder a cosas más antiguas y tiene su forma de hacerlo. ¿Cómo se graba la memoria? De tres maneras principales: la información,
a través de los sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿verdad? La audición. Recibimos información y esto va generando recuerdos, memorias de esos estímulos y se van guardando en nuestro interior. Está la repetición, ¿verdad? Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela y teníamos que aprender las tablas de multiplicar, ¿verdad? No había otra forma que aprenderlas, sino que repetirlas, hasta que se quedaban grabadas de alguna forma, ¿verdad? Y aquí también podemos encontrar y entrar en las emociones, ¿verdad? Como cuando nosotros enseñamos en los seminarios de sanidad que desarrollamos con mi esposa, allí podemos ver como una mentira que fue reiterada en la vida desde niño en una persona puede producir un estilo de vida, una identidad, aunque sea distorsionada o falsa, y esto replicarse en la manera de vivir en el presente, causado por esa influencia del pasado. Por ejemplo, nunca vas a lograr las cosas, sos un inútil, ¿verdad? Sos un tonto, ¿verdad? Y estos son mensajes que han ido marcando la identidad de una persona, y esto han entrado, no porque te lo hayan dicho una vez, ¿verdad? Uy, qué tonto que sos porque, no sé, hiciste algo, sino porque fue tan reiterativo que terminan grabándose y formando parte de esta memoria funcional de la cual nosotros hablábamos. Está también la reproducción, que es repetir la historia, ¿verdad? Contarla una y otra vez, solo que cada vez que se cuenta la historia, es como que se vuelve a regrabar encima de la historia original. Pero ahora ya le puse otro matiz, me acordé de algo más, le agregué una cosa, ¿verdad? O la recordé medio diferente, entonces ahora que la cuento la estoy contando un poquito distinto a como fue originalmente. No pierde la esencia, pero es diferente, y ahora se regrabó. Ahora esta forma parte como de mi verdadera historia que yo recuerdo, ¿verdad? Y luego también la forma de grabar y de imprimir la memoria es a través de las experiencias. A través de las experiencias. Las experiencias graban surcos en nuestra alma. Así como existían los discos de pasta de vinilo anteriormente, unos discos negros así de plástico, seguramente lo hemos visto en nuestros padres, abuelos, qué sé yo. Estos eran grabados, se profundizaba el plástico de manera que quede grabada, y cuando pasa la púa que los lee, cada vez que pasa reproduce exactamente la misma canción y el mismo sonido, porque han quedado tan bien grabados que aunque pasen 1000 veces, lo escuches 1000 veces, siempre vas a escuchar lo mismo. Y esto muchas veces pasa en nuestro interior con nuestras experiencias, ¿verdad? Han quedado tan profundamente grabadas que siempre reproducen la misma cosa o detonan en nosotros las mismas emociones y las mismas cosas. Entonces las experiencias pueden ser positivas o negativas, agradables, como las emociones que surgen con el primer beso a tu esposa, si es que no estaba la suegra, ¿verdad? El día de tu boda, o del nacimiento de tus hijos, ¿verdad? Son surcos agradables. Días de grandes logros, pero también de experiencias traumáticas que han marcado de tal manera la memoria que deja como un virus operativo, como decíamos recién, en la memoria de corto plazo, y que parecerían estar al rojo vivo en un área en particular, influenciando y determinando permanentemente nuestras decisiones o nuestras maneras de reaccionar. ¿Cuáles son las causas que afectan la memoria? Permiso. Existen causas naturales. Por ejemplo, existen enfermedades como el Alzheimer, ¿verdad? Me recuerdo un chiste acá, si me permiten, ¿verdad? Dice que había dos abuelitas muy ancianas y una le dice a la otra: ay, mi amiga de toda la vida, ¿vos te acordás cómo se llama ese alemán que me vuelve loca?
y la amiga le dice, Alzheimer, ¿verdad? No era porque estaba enamorado, ¿verdad? Bueno, no hace falta explicar este tipo de chiste, ¿verdad? Entonces, existen causas naturales que afectan la memoria, como las enfermedades, ¿verdad? Que llevan al olvido de las cosas, ¿verdad? Existen accidentes, tal vez cirugías, ¿verdad? Eventos que dañan la memoria, que afectan la conexión con la memoria y el exterior. Y me estaba recordando de un caso de alguien que fue un gran amigo nuestro, que tuvo un ACV. A causa de ese ACV tuvo una cirugía y algo pasó ahí en su cerebro que ya no se conectó más con el exterior, pero vos lo veías ahí en la cama, ¿verdad? Y vos veías como que a través de su mirada, que parecía ya ida, ¿verdad? Parecía que él te reconocía, te escuchaba, y aun cuando hablábamos de recuerdos y cosas así para intentar alentarlo, las lágrimas corrían por el costado de sus ojos, porque no podía conectar con la memoria RAM, con la ROM, que es la funcional, pero eso estaba grabado en la profundidad de su interior. Existen también las causas emocionales que afectan la memoria, ¿verdad? Como los bloqueos, la negación. Y también existen las causas espirituales. Y por algo ahí en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, Dios le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y unos versículos más adelante, en el 11, le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. ¡Wow! Una exposición magistral de cómo el hombre puede olvidarse de lo que Dios hace. Pero podría olvidar si ha tenido la información correcta, la repetición y aún la experiencia. Creo que hay algo más que la mente humana que se revela en contra de las indiscutibles manifestaciones de Dios en nuestra vida. Dentro de las causas espirituales que hacen que uno olvide, encontramos también las prioridades distorsionadas, el activismo y, como mencionaba la palabra recién, el orgullo. Pero todo esto no está gobernado por el hombre, sino está gobernado por los planes eternos del enemigo también, que no importa el cómo, sino que sea estorbado el Dios, el verdadero Dios en nuestra vida. El mensaje del cual estoy dando esta mañana le puse por nombre Recuperando la memoria. En la Biblia, la primera vez que aparece la palabra memoria fue en el contexto de la Pascua, justo lo que estamos viviendo en estos días. Porque allí es donde, en Éxodo capítulo 12, después lo pueden leer en su casa, empieza las instrucciones que Dios le da al pueblo de cómo ellos iban a salir a libertad de la esclavitud en Egipto. Y entonces le empieza a dar estas instrucciones, cómo lo van a hacer, y le dice, van a necesitar ustedes tener un cordero, un buen cordero, sin mancha, sin ser dañado, un verdadero cordero, y entonces ustedes lo van a sacrificar, y ese cordero, con la sangre del cordero, van a pintar los dinteles de la puerta, y entonces ustedes van a
consagrarse, van a quedarse del lado de adentro y van a comer en familia la Pascua. Van a hacer la celebración que hemos estado haciendo en estos días, la que vamos a hacer hoy, comer juntos como familia, pero no solo comer para llenar la panza, sino comer la comida espiritual, el alimento espiritual que produce en nosotros que la sangre de Cristo cubra y rodee nuestras vidas. Y entonces allí en Éxodo capítulo 12, verso 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque dice, no es solo lo van a hacer esta noche que van a salir de Egipto, que van a ser liberados. No, esto lo van a hacer hoy, que van a ser liberados, le dijo el Señor. Pero luego lo van a hacer ustedes y lo van a hacer sus generaciones. ¿Por cuánto tiempo? De manera perpetua, para siempre. ¿Por qué? Porque este día os será de memoria. Será de recordatorio de que hubo un antes y un después en la vida de este pueblo, que antes era esclavo y que vivía bajo el yugo de la esclavitud de un enemigo que lo oprimía y lo mantenía fuera de propósito. Y este día yo los libero. Pero la libertad puede hacer lo que leímos en el pasaje de Deuteronomio, que vos siendo libre empieces a prosperar y te olvides de quien te sacó de ese lugar. Entonces, para no olvidarte, dijo, cada vez que celebres la Pascua, te vas a acordar, te vas a recordar. Y de hecho, esta palabra memoria se repite unas 1200 veces en la Escritura, en todos sus contextos y en todos sus sentidos. Ahora, ¿por qué es tan importante recordar? Incluso dice la palabra en otro pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 6, dice, la voy a leer aquí, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y atento, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios no quiere que nosotros solo acumulemos información o conocimiento. Está bueno la información y el conocimiento, pero no es solo lo que Dios quiere. Tampoco que uno diga, sí, yo ya lo sé, sino que esa sapiencia se convierta en experiencia. Hay una diferencia muy grande entre saber y conocer. El saber es tocar de oído. El saber es tener la información. El conocer es vivir la información. Es llevarla a la práctica. Es usarla. Ahora, decía ahí, que estas palabras necesitan estar en el corazón y repetirlas a tus hijos. Ahora, me acuerdo que cuando yo era niño, y esto lo he dicho varias veces y muchos parece que nunca fueron niños o que en mi época solamente pasó eso, ¿verdad? Había un juego que se llamaba el teléfono descompuesto. Y hacíamos una ronda y el primero le decía una frase al oído rápido, así. Y el segundo repetía lo que creyó que escuchó, ¿verdad? Y este al otro, y este al otro, y este al otro. Y cuando llegaba al último, el último decía la frase que dijo el primero. Y era totalmente otra cosa, ¿verdad?
Esto muchas veces pasa también, porque cuando nosotros repetimos y transmitimos a nuestros hijos con los filtros de nuestras malas experiencias, con los filtros de nuestra propia percepción o entendimiento, distorsionamos el mensaje original. Y esto es lo que Dios quería evitar. Dios quería que esto no se haga cada tanto, no se haga solo en Navidad y en Pascuas, sino dice todos los días, al levantarte, al acostarte, al estar en el camino, al entrar, al salir, al ir con tus hijos. Es más, no quiero que solo las repitas, sino que te las pongas con tu mano para que cada vez que agarres algo veas y te acuerdes. Y te pones otro en otra mano y para que veas y te acuerdes. Y te la pones también atada acá entre tus ojos por las dudas. Que no alces tus manos y entonces también algo te moleste acá y puedas decir, me acuerdo de que tengo escrita esta palabra. Y aún así, si no es así, ponelas también, dice, en tus dinteles y en tus puertas. ¿Para qué? Para que al pasar, aunque sea de reojo, la veas y te recuerdes. Todos los días de tu vida, no 364 días al año, 365, y si es bisiesto, 366. Todos los días. Por esta razón, encontramos que cada paso con intervención divina en la Escritura se hacía un altar o un monumento de piedras para que cuando otro lo viera, si puede lo recuerde. Pero muchas veces pasamos por un lugar, le he llevado a mis hijas a pasear en diferentes lugares y me dicen, ¿y eso qué es? Me muestran algo, ¿verdad? Y entonces le cuento la historia de lo que yo aprendí sobre eso. Y entonces esto era el punto, dice, ¿para qué? Cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es este montón de piedras? Entonces uno pueda decirle, porque un día nosotros no estábamos como ahora en Cristo. Porque un día nosotros estábamos sumergidos en la inmundicia y en la basura. Y este Dios Todopoderoso vino a través de Cristo a nuestra vida y se bajó ahí, se ensució los pies y se ensució el borde de su túnica para sacarnos de la inmundicia y del barro y rescatarnos. Y ese día arrastramos unas cuantas piedras del fondo para que hoy vos me preguntes y las veas. Y yo te pueda decir, de esa basura fuimos sacados nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque verdaderamente esta es la esencia de la memoria. Esta es la esencia de establecer íconos que nos hagan recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. Está muy bien acordarse lo que hizo papá, lo que hizo el abuelo, lo que hizo, no sé, algún prócer en la patria. Está muy bien, pero es mucho más trascendente reconocer y acordarse lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Evidentemente algo no funcionó, porque aunque hubieron un montón de recordatorios en toda la historia del pueblo de Israel y aún de nuestra propia vida, el pueblo de Israel cayó una y otra vez y se alejó de Dios. Y se alejó otra vez de Dios. Y tuvo que ir asumiendo consecuencias. Y pasaron muchos años de consecuencia por causa de la falta de memoria. La falta de reconocimiento. Fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Y allí fueron impregnados de la cultura de Babilonia y la mayoría de ellos se olvidó del verdadero Dios. La mayoría de ellos ya no sabía cómo conectarse y relacionarse con Dios. Porque la transmisión que habían recibido en esos 70 años de sus padres a los hijos y de los hijos a los hijos ya estaba contaminada con la cultura local.
Y entonces ahora, lo que antes era sí, sí, no, no, ahora es un puede ser. Y entonces entró a diluir la moral y diluir los principios. Y entonces cuando ellos regresan a reconstruir Jerusalén, dice así Esdras capítulo 6, versículo 2, y fue hallado en Acmetá, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, en la tapa. ¿Saben lo que decía la tapa del libro? Decía, memoria. Y cuando la leyeron delante del pueblo, por semanas lloraron arrastrados por el piso, porque habían olvidado quién era el verdadero Dios. El ser humano necesita recordatorios permanentes. Si no se olvida. Mire, con el correr de los años yo tenía una memoria, tremenda era mi memoria, y me acordaba de todas las cosas, pero con el correr de los años yo empecé a tener que tener papelitos día por día, ¿viste? De todas las cosas que tengo que hacer para no olvidarme. Si las cosas se olvidan, se archivan en esa memoria RAM, se guardan como información antigua y sale de esa memoria de acceso rápido en nuestra vida. Por eso también en las rutas, en las calles, están las señales que te recuerdan. Acá la máxima es 110. Porque el ser humano se olvida. Pasás el cartel de 110 y a los pocos kilómetros ya estás andando a 120, 140. Y sé por qué te lo digo. Necesitas que venga otro cartel y te diga máxima 110 para que tu pie se separe del acelerador. ¿Por qué están cada ciertos kilómetros las señales de tránsito? Porque es necesario tener recordatorios que se repitan una y otra vez. Creo que cada uno de nosotros debemos ser intencionales en edificar las piedras de los recordatorios de manera natural y visibles para no olvidar. No andamos con cartelitos atados en la frente como dice Deuteronomio 6. Algunos ponen en sus paredes cuadros, impresiones, en el baño, en la cocina, para leer. Generalmente versículos motivacionales que les recuerdan la fidelidad y el poder de Dios. Pero creo que en este tiempo tenemos un recordatorio más tangible y perfecto para no olvidarlo nunca. ¿Saben qué es? Es su presencia. Es su presencia. La tenemos aquí con nosotros. Jesucristo nos la dejó el día que subió y volvió al Padre. Su presencia. Tenemos su Espíritu Santo con nosotros presente aquí. Yo no me olvido que estoy casado con mi esposa porque la veo cada día. Y si en algún momento salgo o viajo o estoy sin ella, tengo otra vez recordatorios que no me permiten que yo me olvide. Señales. Yo miro mi mano, veo el anillo, veo señales a mi alrededor. Todo es a causa de mi relación y mi intimidad con ella. Porque tengo esta relación, no me puedo olvidar que estoy casado. Porque tengo una intimidad de corazón, no me puedo olvidar que estoy casado, es imposible.
Y con Dios es lo mismo. Si yo mantengo esa relación de intimidad, de conexión, me lleva al mismo sentimiento que tengo con mi esposa. No puedo vivir sin ella. No porque me acostumbre, sino porque es una conexión profunda. Con Dios es exactamente lo mismo. La relación, la intimidad, es imposible olvidarte que Dios está, de sus promesas, de su palabra, de su presencia. Si mantienes esa relación de intimidad, de cercanía, una convivencia, no una visitación. Yo no me voy de visita a verle a mi esposa. Yo convivo con mi esposa. Yo no me voy de visita a verlo a Dios. Yo convivo con Dios. No son solo experiencias. Ahí el domingo, en el grupo de crecimiento, o en un culto especial. Es permanencia. Y como dijimos, es necesario que Dios permanezca en la memoria de la vida cotidiana, no en el del archivo, sino en esta memoria de trabajo, del día a día, del minuto a minuto. Encontré también que una de las últimas veces que aparece la palabra memoria en las Escrituras aparece en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, donde se establece la cena del Señor. Me llamó mucho la atención, porque la primera fue la Pascua, la salida de esclavitud. Y la casi última, aunque no cronológica, el momento donde Jesús hace la última cena, también en la Pascua. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 25, dice: asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otra estimulación a recordar. Cada vez que la bebierais, hacerlo en memoria de mí. Me gustaría que oremos, si tenemos, no tenemos una música instrumental, pero me gustaría que oremos antes de compartir la cena del Señor. Porque dice la Escritura también, el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Padre, en esta mañana, Señor, aquí estamos todos delante de tu presencia para ser probados, para ser examinados. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda revelar, Señor, a nuestro corazón las áreas de indignidad delante de tu presencia. Y a la luz de tu palabra, verdaderamente, Señor, tú estás atado a nuestras manos, entre nuestros ojos, al despertarnos, al acostarnos, al hablar, Señor, con nuestros hijos o nuestra familia o los que nos rodean, en el andar, en el entrar, en el salir.
Porque Padre, yo quiero que mi relación contigo y la relación contigo de cada uno de mis hermanos sea como la mejor relación humana que han tenido o que están teniendo. Y si no tienen una buena relación humana con nadie, creo que necesitan tener más relación contigo. Porque así he estado yo también en otro tiempo. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que nos muestres, Señor, cuáles han sido nuestras prioridades en este tiempo, que hicieron, Señor, que tu presencia sea archivada en la unidad de almacenamiento de lo histórico, no de lo vivido. O tal vez que el orgullo y los logros que hemos tenido en nuestra vida distorsionen al verdadero autor de estas cosas en nosotros. Que tal vez las responsabilidades, las necesidades, el activismo hayan dejado que la relación contigo se enfríe o se apague. Un matrimonio que ha sido dejado para lo último enfría la relación, crea distancia y en muchos casos termina destruyendo el matrimonio. Yo no quiero, Padre, que esto ocurra con la relación contigo, porque si tú has sido el que se bajó a esta tierra para sacarnos, Señor, de pozos de inmundicia, de esclavitud, de las garras de las tinieblas, de la impureza, o tal vez de ambientes tóxicos simplemente. Pero pagó un precio por este rescate. Eso que pasó en nuestra vida no puede ser olvidado nunca. Y no deberíamos necesitar predicadores, ni tampoco motivadores, ni tampoco personas que estén ahí dentro de nuestra propia casa animándolo. Dale, lee la palabra, acordate de Dios, hace tal cosa, hace el devocional. Porque debería ser una necesidad. No tener que esperar hasta la próxima Semana Santa para reconocer quién fue el que verdaderamente se entregó. Porque yo me he escuchado muchas veces y he escuchado a otros decir, porque yo me rompo por esta familia, porque yo me entregué por esta familia. Pero yo no podría haberlo hecho si no te hayas entregado tú primero, Señor. Así que, Padre, yo te pido, Señor, lava nuestro corazón, lava nuestra mente, activa nuestro espíritu, para que esa conexión, Señor, fluya con tu espíritu. Y que tu espíritu sea la memoria de tu presencia. Es más, que no tengamos que estar haciendo memoria, porque tu presencia está 24/7 en conexión con nosotros. Te alabo, Señor, y te agradezco, Padre, por esto. En el nombre de Jesús. Y quiero llamar primeramente a los varones, a las cabezas de las casas, que puedan acercarse. Yo les doy a cada uno como varones, para que cada uno como cabeza de su hogar tome la autoridad que proviene de Dios y haga lo que dijo Jesús: memoria.
Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas vivas. Y entonces dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nos servimos el pan. Pues en ella triunfaste la muerte. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le servimos a nuestra familia la copa. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy yo sé. Padre, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Bendecimos nuestras familias, Señor, y que tu palabra sea sellada en nuestros corazones, no como un recuerdo, no como algo de tiempo pasado, sino como algo de tiempo presente, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús bendecimos nuestra descendencia, bendecimos a cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.